para mí es, por cierto, un enorme privilegio de contar otra vez en la sede de Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia con la presencia del profesor Juan Marchena, quien es profesor titular de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, en España, director del programa de estudios a nivel doctoral sobre América Latina de esa misma universidad, que es en realidad una posición que corona una larguísima trayectoria. Yo decía hace un momento en la oficina del profesor Ayala que la única desgracia del profesor Marchena es ser español y ser andaluz. Ser español porque, como viste Julián Casanova en el libro que seguramente conocen, la diosa razón se las ingenió para esquivar permanentemente España con las luces de la ciencia y de la civilización. Ahora, si a eso se añade su condición de sevillano y de andaluz, la situación es aún peor, porque durante muchos años, incluso después de la muerte de Franco, la hispalencia de Sevilla, asociada a la Escuela de Estudios Hispanoamericanos, fue efectivamente el foco de radiación de lo peor de la historiografía española sobre América Latina, con la enorme desventaja de que, por razones ideológicas y otras, quienes tenían en América Latina interés en educarse en España caían ahí, como consecuencia del magnetismo del Archivo General de Indias, de manera que pueden imaginarse el tipo de historiadores que fue formando ese padre. Creo que la hazaña del profesor Marchena consistió justamente, él y sus colegas, de generar un punto de inflexión en esa tendencia y crear no solamente en la Rábida, sino en la Pablo de Olavide un espacio de un diálogo permanente entre latinoamericanos y nuestros amigos y nuestros colegas de España. Decía también en la oficina de la profesora Ayala que desde el sur del Río Grande hasta la Tierra del Fuego, muchos latinoamericanos, por las condiciones complicadas de la vida material de este continente, deben efectivamente a la generosidad del profesor Marchena el haber sido educados a nivel de maestría o a nivel de doctorado. Y en el caso específico de Colombia, no creo que haya una sola universidad, ya no digo que no cuente con profesores, sino los directivos de estas universidades nacionales no hayan sido efectivamente formados en este espacio. Para mí ha sido un privilegio haber contribuido en algo en esa consecuencia. El profesor Marchena dice con exageración que se considera un discípulo mío, tal vez. Lo único que requiere es haber dicho ya que nos conquistaron los españoles, por lo menos europeos. Y creo que eso sí decimos de manera aquí. Muchas gracias. Yo creo que, buenos días a todos. Muchas gracias por la asistencia a esta conferencia. Hemos tenido una conversación previa a esta conferencia que va a aparecer por la página web del departamento sobre cómo llegó a la investigación histórica, cuál es su formación, cómo ha sido su desarrollo como historiador. Lo único que me resta es mencionar algunas de las obras del profesor Marchena. La institución militar en Cartagena de Indias, 1700-1810, de 1982, oficiales y soldados en el ejército
de América, en 1983, José Carlos Mariátegui, 1987, Ejército y Milicias en el Mundo Colonial Americano, en 1992, La vida de guarnición en las ciudades americanas de la Ilustración, 1992, El tiempo ilustrado de Pablo Olavide, Vida, obra y sueños de un americano en España del siglo XVIII de 2001. Ha participado también en las principales historias generales sobre América Latina, Historia de España de Ramón Menéndez Vidal, Historia de América Latina de UNESCO e Historia Andina de la Universidad Andina Simón Bolívar, siendo de esta última miembro del comité editorial. Entonces, profesor Marchena, bienvenido y tiene usted la palabra. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por haber venido esta mañana tan bogotana, ¿no? Tan cubierta con pastaburra, no sé por qué Pizarro y compañía, que es una niña que tenían de fundar las ciudades donde el sol aparece así de vez en cuando como un regalo. Quiero desde luego agradecer la amabilísima invitación del profe Heraclio, del profe César, la presencia del profe Medófilo, uno está muy acompañado con estos pilares, ¿no? Hace un momento hablamos de la profunda admiración que siempre me han despertado y sobre todo el profundo reconocimiento. Yo si algo he aprendido en esta vida, que no es mucho, ha sido gracias a ellos, ¿no? Y no lo digo en absoluto por dorarle la píldora, ¿no? O por lambearlo, sino porque lo digo de corazón, ¿no? Cada uno de ellos ha conformado una parte muy importante de mi forma de pensar y de ver cosas. Bueno, me dijo el profe Heraclio que charláramos sobre algo de lo que estamos trabajando ahora, y bueno, acabo de regresar de un compromiso que asumí con 6 universidades peruanas de la Sierra del Perú. Ustedes saben que no es fácil hacer historia arriba, no porque las condiciones no se den, y estamos presentes en los terrenos vulnerables, sino porque por el fluido que se tiene en el Perú y en muchos países de América Latina, que la historia se hace en Lima y no se hace arriba, como si puede costar mucho trabajo, ¿no? Porque los estudiantes no la entienden la historia, porque es una historia de segundo rango. Intentando revertir esto y a través de maestros que se han ido formando conjuntamente en este proyecto del que hablaba el profe Heraclio, llegamos a la idea de que a lo mejor era posible montar una red de universidades desde La Paz hasta la Sierra Central del Perú para estudiantes de historia en esas universidades públicas con escasos recursos, donde les pudiéramos alentar en nuevas líneas de trabajo para que ellos iniciaran una nueva dinámica, sobre todo aprovechando el inmenso caudal que existe en estas universidades, que son los archivos departamentales. El archivo de Sucre de La Paz es un archivo extraordinario, no digamos el de Puno, el archivo departamental de Puno es un archivo fantástico, el archivo de Cusco, ni que decir, el departamental de Huamanga es impresionante, el de Huancavelica es formidable, el de Jauja, archivo formidable, subutilizado, donde en todo caso algún gringo aparece de vez en cuando, está 5 o 6 meses, se lleva la documentación, a veces se la lleva y luego escriben algunos trabajos fantásticos que todo el mundo lee. Primero se escriben en inglés y luego se leen en el Perú a $60 con delegación, ¿no? Y entonces, ¿cómo revertir ese proceso? Y cómo hacer que sean los propios estudiantes de las carreras de historia los que comiencen a trabajar, y sobre todo además que reivindiquen su posición, no solamente de estudiantes indígenas serranos, sino en muchos casos de estudiantes universitarios indígenas aymaras, indígenas quechua, indígenas huancas, etc. Bueno, ahí estamos, y eso ha sido toda una experiencia muy interesante, que además a partir de ellos mismos, en la medida de que en este programa de doctorado hay un número cada vez mayor de estudiantes indígenas que ya son profesores en su universidad y que están haciendo el doctorado, con una calidad de las tesis
extraordinarias a pesar de determinadas batallas que hemos ido dando y que se han ido ganando. No se han ganado del todo, todavía suena muy raro, pero por ejemplo que las tesis de los estudiantes aymara o de los profesores aymara se escriben en aymara y se defienden en aymara. Ustedes dirán, bueno, ¿y cómo se junta un jurado que en esas condiciones? Bueno, pues un jurado que no sea capaz de, por lo menos, de entender el aymara, no sé qué demonios, ¿para qué lo queremos? Si ni siquiera se maneja la lengua. Es un poco chocante y mi rector me pone el grito en el cielo y por eso estoy mucho tiempo fuera. Pero así lo conseguimos, ¿no? Ahora ya lo tenemos en maya y ya lo tenemos también en quechua. Entonces, ahí en esa batalla se va ganando lentamente, pero eso significa que le damos un valor extraordinario a la presencia de una construcción historiográfica latinoamericana que se pueda hacer o que se deba hacer en las lenguas originarias. Claro, no para todos los temas, está claro que no tiene mucho sentido escribir en aymara una tesis doctoral que digo yo, pues no sé, sobre General Santa Cruz o sobre la Confederación Perú-Boliviana. No tiene sentido hacerlo en aymara, se escribirá más lógicamente en un castellano andino la verdad que pueda circular por la sierra. Ahora, una tesis, por ejemplo, sobre una comunidad como Yayagua, hecha por uno de las autoridades de Yayagua, que ya hizo la maestría en la Universidad Tomás Frías de Potosí y que ya es profesor de la Universidad de Potosí, sobre la construcción y el desarrollo de los saberes en la comunidad de Yayagua, lo que no tiene sentido es escribir eso en castellano. Luego se podrá traducir. Si ustedes quieren, luego ese profesor hará el esfuerzo de hacer un artículo que se va a publicar en el Hispanic American Historical Review. Cuando hablamos de esto no es porque estemos disminuyendo en absoluto el nivel académico del trabajo científico, todo lo contrario. Se le está valorando muchísimo más en la medida que no estamos introduciendo elementos de traducción. Por ejemplo, en ese tema de los saberes, cuando estamos hablando de los saberes en una comunidad, no está claro, no estamos hablando de la enseñanza de las matemáticas, ¿no? Sino otros tipos de saberes que se manejan en unos códigos lingüísticos fundamentales y conceptuales. Bueno, bien, en ese sentido es en el cual esta batalla que estamos dando, repito, en las universidades andinas peruanas, andino-bolivianas, yo creo que está dando su fruto y eso nos ha llevado a cuando entramos en los grandes debates historiográficos de nuestros días, los agujeros surgen o se presentan o se visualizan de una manera mucho más evidente. Me explico lo que estoy diciendo. Hemos atravesado la gran, si ustedes quieren, la gran fiebre o el sarampión, algunos dicen la peste, bueno, según los radicalismos que cada uno quiera colocarle a la cuestión de los bicentenarios. Todavía estamos aún en algunos bicentenarios. Acabamos de venir del bicentenario de Cusco de 1814-2014 sobre la gran, comillas, revolución, revuelta de Pumacagua y los hermanos Angulo de Cusco. Que obviamente para los cusqueños, esto lo de los limeños no me sirve para nada, esto es lo auténtico, esto es lo nuestro, es el momento en el cual fuimos nosotros, hace 200 años fuimos nosotros, ¿no? Y que aún estamos con el debate, y tenemos aquí al maestro Heraclio que tiene mucho que decir sobre eso, el debate del año 21 en el Perú, o no sé si se acuerdan ustedes, si la memoria les alcanza, el debate que tuvimos en Colombia con respecto al 19, ¿se acuerdan ustedes? El proyecto de Colombia 19, que tenía que ver cuándo íbamos a celebrar el bicentenario, si iba a ser el año 10 o iba a ser el año 19, no sé si se acuerdan, eso está todavía en el aire, no sé cómo se acabará. Bueno, entonces en ese debate de los bicentenarios surgía qué es lo que se estaba estudiando, cuáles fueron los temas que se han abordado. Fíjense que estamos desde el año 9, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, ¿cuáles son los temas que se están abordando en esos bicentenarios, en esa conmemoración, en esa celebración? Y nos damos cuenta de que no se han abordado los temas fundamentales, que han quedado por fuera, fundamentalmente el de los sectores populares. No el tema de la participación de los sectores populares en la independencia. No sé, no creo que sea la manera correcta de abordarlo, sino
¿Qué pasa con los sectores populares durante el periodo de la independencia, que es completamente diferente? Y ahí es donde nos damos cuenta que los agujeros han sido gigantescos. Y visto desde, en concreto desde la región andina, los agujeros son mayores aún. Porque se han planteado muchas cuestiones, pero muy pocas que les afecten a ellos como colectivos sociales. Y es necesario, por tanto, que esos temas se aborden y se trabaje y se descienda al estudio de la información primaria, que es gigantesca. El archivo departamental del Cusco, ustedes saben, por poner un ejemplo, es un archivo que se crea fundamentalmente a partir de la elección de la audiencia del Cusco después de la asociación como consecuencia del año 1783 se empieza a charandar el archivo de lo que sería la audiencia del Cusco. Pero sobre ese archivo se han sumado archivos de protocolo pequeños, archivos el notarial completo, el capitular, varios archivos privados de las instituciones, por ejemplo, de la universidad tan centenaria como San Antonio, es decir, un punto de documentación. Si uno analiza la documentación que existe en el archivo departamental de Cusco entre 1790 y 1840 o 50, se lleva aproximadamente casi la mitad del archivo. En volumen. Que hay ahí de todo. Y esa me ha dado ahí poquísimo. Que yo sepa, se pueden citar 5 o 6 artículos base sobre eso, desde Cágilo, por todos. ¿Cómo es posible que podamos trabajar y decir tantas cosas sobre los conflictos en la sociedad serrana sin haber trabajado esa comunicación? Eso significa que estamos trabajando tanto en el aire, o pintando nubes en el aire. Sobre todo además porque cuando uno entra al periodo se da cuenta de lo extraordinariamente conflictivo. No solamente ante el problema de la guerra, no es el tema de la guerra, no es el tema fundamental de la guerra, sino por lo que significa lo que significó para la región andina el cambio de paradigma tan gigantesco entre el régimen colonial y el régimen republicano. Eso lo decimos muchas veces, ¿no? Se nos llena la boca. El régimen colonial, el régimen republicano. Entra al interior de los espacios sociales, de los espacios económicos, de los espacios culturales, de regiones tan complejas como son las regiones andinas, uno se da cuenta de que las transformaciones y los cambios fueron verdaderamente gigantescos. Y si no los conocemos, si no los estudiamos bien, no entenderemos nada de la segunda mitad del siglo XIX y no vamos a entender prácticamente nada de lo que sucede a lo largo del siglo XX en esa región, o si ustedes quieren, lo que ha estado sucediendo hasta hace muy pocos años en la región, y me estoy refiriendo fundamentalmente a la época de la violencia de los años 80. No lo vamos a entender si no partimos de un buen conocimiento de lo anterior, de la reubicación de los elementos que suceden en esta época. Una época, además, caracterizada por una violencia extrema. Me temo que hemos pasado por el tema del bicentenario de la independencia, hemos visto las independencias y se nos han planteado los combates, las guerras, las batallas, ¿no? Siempre el combate, si ustedes quieren, entre lo patriota y lo español, con un baño nacionalista tremendo. Y no nos damos cuenta de que la violencia extrema del periodo no se produce cuando uno llega a la argumentación precisamente en ese periodo, cuando son los periodos álgidos de la guerra en la sierra, estoy hablando desde Popayán hasta Tucumán, ¿no? Una región gigantesca. La gran violencia en la zona no es entre 1818, 19, 20, 21 hasta 23, la gran batalla, ¿no? La gran violencia de la región es la violencia de 1809, 1810, 1811, 1812, 13, 14, 15, entre el 9 y el 15, periodo de la extraordinaria violencia. Y eso no está registrado, no está medido, no está entendido, no está observado, ¿no? Y por eso que consideramos
había que empezar a trabajar eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de la, ¿por qué esa violencia? ¿Por qué el carácter verdaderamente, voy a decir la palabra por primera vez, verdaderamente revolucionario del proceso, justo cuando la historiografía nos dice que no es el momento revolucionario? El verdadero momento revolucionario en la región es el momento entre 1807 y 1808, hasta 1915 y 1910. Y qué interesante si eso empezamos a mirarlo hacia atrás, un poco más hacia atrás, empezamos a darnos cuenta de que no es ningún producto eruptivo, como nos ha querido hacer ver una cierta historiografía de corte europea. Estoy hablando fundamentalmente de Guerra y compañía, como es la revolución hispánica, como el gran fermento de las revoluciones latinoamericanas. Nada que ver. Cuando uno entra en la región se da cuenta de que esa es una región que está en combustión, pero en combustión violenta durante muchos años antes, donde estamos enfrentándonos y tenemos que conocer mejor fenómenos relacionados con una crisis profunda del antiguo régimen, que se parece extraordinariamente a otros fenómenos de crisis del antiguo régimen en otros lugares del planeta, obviamente con características distintas, con elementos diferentes, y que tienen un matiz muy interesante, que es el tema de la violencia. Claro, no hemos podido mirar muy bien, no lo hemos podido mirar con detenimiento, porque han sido temas que también la historiografía europea ha soslayado, como diría el maestro Manolo Moreno, ¿no? ha escamoteado. Y permítame que haga un pequeño paréntesis. Claro, yo como soy muy viejo, he tenido la fortuna, porque creo que es una fortuna por la acumulación de experiencia, de haber participado en un montón de celebraciones del bicentenario, no solamente de los latinoamericanos, sino por edad. Recuerdo que me tocaron, ustedes se van a reír, me tocaron hasta los coletazos del bicentenario de la independencia de los Estados Unidos, que comenzó el 76. El 76 estaba yo en la universidad terminando la carrera, yo me doctoré en el 79, y el 78 y 79 todavía los coletazos del famoso bicentenario, ¿se acuerdan ustedes, no? George Washington pintadito de nuevo, y los Jefferson y compañía, la gran construcción, ¿no? La gran nación democrática, la cuna de la libertad, la revolución. Bueno, cosa que no vimos por ninguna parte, pero ahora, ¿no? Y que luego la historia una vez más ha seguido demostrando cuánto de discurso ya hay en todo. Pero el año 76, recuerden ustedes, el 76, un año clave. Bueno, ahí fue muy interesante, porque luego vino el bicentenario, el 89, el bicentenario de la Revolución Francesa, que ahí afortunadamente hubo un debate ideológico tremendo. Les recuerdo a ustedes, fue el momento todavía con un gobierno socialista en Francia, con unos personajes como Mitterrand y compañía, y con una historiografía francesa todavía combativa. Algunos de mis grandes colegas y queridos amigos, como Bernard Lavallée, José Pérez, ¿no? Que claro, empezaron a intentar, porque había plata, había plata para investigar o para hacer libros, meter el debate de la Revolución Francesa en el mundo latinoamericano. Estoy hablando del año 89 y 99. Y ahí nuestra sorpresa, que todavía sigue siendo sorprendente, y les animo a ustedes a entrar a ese debate, que me parece muy importante, nuestra sorpresa fue que la historiografía francesa, dirigida desde un gobierno socialista, entona mea culpa tremenda, diciendo: por favor, discúlpenos, nos equivocado. Hay que pedir perdón por las víctimas de la guillotina, los excesos de la revolución. Quedémonos con la revolución, ¿no? Como el gran ascenso de la construcción de la publicidad, la Europa de la publicidad. Y claro, uno preguntaba, sí, mucho, bien, hay que quitar del medio a todos los fenómenos sangrientos, ustedes no se quieren hacer cargo, ¿no? La historiografía francesa no se quiere hacer cargo de la guillotina, no se quiere hacer cargo de los Danton y los Robespierre, de esto lo quitamos todos del medio, pero bueno, está muy bien, ¿no? Y entonces entonces la Revolución Francesa es la Revolución Francesa, no es Francia en revolución. Yo recuerdo un debate que hicimos muy interesante sobre, oiga, ¿qué es eso? ¿Esto qué es? ¿La Revolución Francesa o Francia en revolución? Yo creo que Francia en revolución. Yo no creo que la gente se tirara, no sé qué opinas tú, que la gente se tirara el 14 de julio a la Bastilla diciendo: vamos a la Revolución Francesa. No, creo que no. Creo que es un constructo de muchos años después.
Pero como ya no lo quisieron vender desde el principio, no, desde el 14 de julio la gente estaba ya, este es el gran movimiento de la policía. Pero claro, nos quitaron eso, con lo cual la Revolución Francesa ahora resulta que es la revolución de la burguesía, ¿no? De los sectores medios, que nos han entregado esa Europa tan bonita, esa Europa del París o de la, ¿no? Está muy bien, ¿no? Inclusive, ¿no? De la burguesía en Alemania, de la burguesía, ¿cómo se dice? Tan proclive a la ciencia, todo. Nos quitan del medio. Yo preguntaba, bueno, y entonces, ¿y qué fue el 48? No, el 48 fue un pequeño accidente en medio del camino. ¿Y qué fue la Comuna de París? No, otro pequeño accidente. Bueno, pero entonces aquí lo que pasa es que no hay... La Francia en revolución fue coartada. ¿Y por qué? Por el miedo a la violencia. El miedo a la violencia, miedo a la sangre. Creo que ahora nos sucede algo por el estilo, ¿no? Me vengo a nuestra América Latina y vean ustedes que hemos tenido unos bicentenarios sin sangre, sin violencia, a no ser la batalla, ¿no? Las batallas contra los españoles, por supuesto. No nos damos cuenta de la tensión extraordinaria en la que viven las sociedades andinas desde fines del siglo XVIII. Y ahí tenemos que empezar a mover la cronología y darnos cuenta de que estamos en medio de un proceso de largo tiempo. Los latinoamericanos son también capaces, mi querido Heraclio, de vivir procesos de la longue durée nos ha llegado. Es bueno saber eso. Qué interesante cuando empezamos a ver estos procesos desde el interior de la región, y sobre todo en las regiones andinas, ¿no? Donde parece que el tiempo tic-tac, va un poco más despacio, no es así. En mitad de este debate, de esto de la violencia, de cómo ese proceso arranca, cómo ese proceso se estira en el tiempo, quiénes son los actores, no tenemos ni una palabra, no sabemos. En realidad, sí debemos saber. Lo que no hemos conseguido ha sido aplicar las costuras, coser las cosas. Tenemos parchones, no hemos cosido. En mitad de ese proceso llega otro centenario, que es el centenario de los españoles, tema que le encanta aquí al maestro Heraclio. Cómo los españoles celebran su 1808. La lucha contra el francés, contra el caballo, el nacimiento de la nación española, el nacionalismo más atroz. Además, ahora sí, con un gobierno no solamente de derecha, sino faccioso, como es el gobierno del PP. Entonces, ¿y cómo esto comienza a funcionar? ¿Cómo se empieza a vender, a construir ese bicentenario del 2 de mayo nacionalista tan fuerte, ¿no? Recuerdo una película pagada al señor Gassi, eso es imposible de leer. Bueno, en fin, ¿qué le voy a contar? Pero al entrar en el debate, evidentemente no podíamos entrar, yo quería entrar en el debate con la historiografía española y algunos colegas de nombre formidable como Juan Cecilio Pérez Garzón o como Manuel Chus o como otros compañeros del debate historiográfico en cuanto a los bicentenarios de la independencia en España. Guerra de independencia, que nunca se llamó así, la guerra de independencia contra el francés se lo pusieron a lo del 19 como una construcción nacionalista más. Eso es la guerra contra el francés. O como les recuerdo a ustedes que Carlos Marx en los años 50, 1850, escribe un libro sobre eso que lo publicó en 7 artículos que en Nueva York, que tiene un título formidable, se llama Historia de la Guerra y Revolución de España. La guerra y revolución de España, cosa que nos llama la atención en la medida. Muchas gracias, señora. En la medida que, ¿cómo es posible que todo el mundo, cuando estuvo viviendo ese proceso, lo llamó la Revolución de España? Inclusive las memorias de la gente que está escribiendo de 1808, 1809, 10, 11, 12, hasta el 23, le llaman la Revolución de España. La Revolución. No la guerra, ni siquiera, no, obviamente no la guerra de independencia, ni siquiera la guerra contra los franceses. La Revolución de España. Bueno, en torno a eso, y visto los grandes flautos y los trompetazos y los himnazos que estaban tocando todo el mundo, a algunos se nos ocurrió bajar al terreno que nunca habíamos entrado, al terreno de la historia española, del proceso, para ver si lo podíamos mirar desde el mundo
latinoamericano, un poco al revés. Decía antes que Heraclio, muy bien dicho, dice, bueno, vamos a educar a los españoles. Nosotros lo hicimos como parte de la etnografía latinoamericana, intentar educar a nuestros pares, los historiadores españoles, y decirles, déjense ya de tanta vaina, ustedes están repitiendo esquemas, ustedes están comprados por el dinero, literalmente por el gobierno, por el dinero del gobierno y de la Academia Española, han dicho ya, que efectivamente todo se demostró que era así. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Que lo primero que nos encontramos es exactamente lo mismo, una violencia extrema. Una violencia extrema, pero tan extrema que a nosotros mismos nos sorprendió, y que los colegas españoles, los que han trabajado estos temas en España, enseguida nos dijeron que ustedes están tocando material muy sensible, cosa que me recordó que es lo mismo que nos dicen cuando estamos intentando el reconocimiento de las víctimas del franquismo. Nos callan, no nos dejan actuar, no nos dejan hacer historia, yo no, mis colegas, ¿no?, sobre las víctimas del franquismo, porque la derecha nos dice siempre, ojo, están ustedes tocando material muy sensible. Cuando me dijeron eso para el año 1808, yo dije, acabamos de encontrar un agujero interesante. Yo les doy algunos detalles y ustedes me dicen si es verdad o no es verdad que habíamos encontrado un agujero interesante. Traigo aquí mi fichita. ¿Conocen ustedes la historia de la independencia latinoamericana que algún virrey en pleno proceso de la guerra de independencia, algún virrey le dieran un cebollazo en la cabeza y lo mataran? Es más, le dieron algún botellazo a algún obrero. ¿Te suena? Todos evidentemente en algún caso fueron convidados a montarse en un barco y seguro como. ¿Conocen ustedes algún capitán general? ¿Conocen ustedes algún general español que le dieran un cebollazo? ¿Por qué? ¿Algún gobernador? El gobernador de Cartagena, el Esparán de Caracas. El 29 de mayo de 1808, el capitán general, rey de Andalucía, capitán general de Cádiz, la plaza fuerte con mayor número de guarnición de toda la península ibérica. Me estoy metiendo en terreno de los historiadores españoles, cosa que me encanta. El 29 de mayo, el capitán general Francisco de Solano, que además había nacido en Caracas, pero bueno, había hecho toda la carrera, hijo del gran hacendado caraqueño, hizo toda la carrera militar en España. Digo lo de caraqueño porque no es un detalle relevante, pero puede ser interesante para nosotros. Ese capitán general, vamos con decirle, salió de Caracas creo que a los 4 años, o sea, salió toda la vida militar, capitán general de la plaza fuerte más importante de la península, además que tenía dentro la armada, no solamente la armada suya, sino también la armada francesa, que la acababan de capturar los restos de Trafalgar. Una guarnición que yo calculo aproximadamente en unos 40.000 soldados, entre soldados y marinos. Y él era el capitán general. Y está en su casa. Y la mediodía del 29 de mayo de 1808 llega una turba a la casa, lo saca de la casa y le empieza a dar cuchilladas y a arrastrarlo por las calles porque lo quiere colgar en la plaza principal de Cádiz. Ni un solo soldado sale a defender a su capitán general. ¿Dónde estaban? Solo uno, su edecán, su ayudante, que cuando lo están sacando por la casa llega corriendo. Está descrito por la gente porque hay una enorme cantidad de información sobre esto, ¿no? Se pone la prensa, los periódicos, los juicios, todo. Puedo decirle a usted si llovía, si no llovía, casi la temperatura, o si había olor a pescado frito en la calle por donde pasó esta gente. Solo uno, su edecán, que se acerca a uno de los cabecillas de la chusma, dice la chusma, ¿no?
que lo van pinchando y le dicen, por favor, es el capitán general que están haciendo. Y le dice, padre, hermano, compañero, esto no va con usted. Si quiere que vaya con usted, le pinchamos también, pero con usted no va. Y el tipo se queda atrás. O sea, que no tiene... Yo sé que tú no lo sabes, yo tampoco lo sabía. ¿Sabes quién era ese decano? Un tipo llamado José de San Martín. ¿Qué tal? En sus memorias dirá, jamás podremos darle el menor atisbo de libertad a la chusma insolentada. Eso lo escribe luego empezamos a entender un poco el militarismo sanmartiniano, ¿no? Eso de relacionarse con el pueblo y la chusma, cuidado, pues ya se sabe cómo acaba esto. Y por supuesto, el capitán general lo lincharon, lo mataron y lo colgaron de una farola en la plaza de Cádiz. ¿Por qué razón? Porque era la autoridad. ¿Por qué razón? Porque era el tipo que debía plata, no él, como autoridad borbónica, que debía plata a la mitad de la ciudad de Cádiz, porque no pagaba los salarios, no pagaba, ¿cómo se llama? No pagaba nada. Porque el derecho está como un peso. Y no pasa nada, lo colgaron, lo mataron, no pasa nada. Hay un juicio, la chumba. Interesante, ¿no? Parece un noticiero. Sí, sí es que el día 30 de mayo, o sea, al día siguiente, cuando le estoy contando esto es el resultado de juntar muchas piezas. Aquí está todo un papelito, pero para mí esto ha sido una sorpresa, porque yo pregunté, bueno, habrá más. El día siguiente, y le juro a ustedes que no existían celulares en esa época ni el telégrafo, al día siguiente, el 30 de mayo, en Badajoz, a aproximadamente unos 400 kilómetros al norte de Cádiz, es decir, imposible el entendimiento, ni un tipo corriendo a caballo hubiera llegado, el capitán general de la frontera de Extremadura, el conde de la Torre del Fresno, una chusma lo saca de su casa, lo persigue por las calles, el tipo sale corriendo, se esconde en la garita donde hay un soldado y el que lo mata es el soldado, le da un bayonetazo. Capitán general y conde. ¿Qué tal? Le dan, ¿por qué lo matan? Porque pagaba, porque era un representante inicuo, ¿no? De esa clase apestosa que era la monarquía, estos borbones, esos bogoyanos, seguramente lo hubiera nombrado Godoy. Y era el jefe que mandaba toda la frontera de Extremadura a sus órdenes, 40 o 50.000 soldados. Algunos sabían defender, mire, el de la garita. ¿Saben qué? No culparon al de la garita, porque el de la garita alegó que más valía que él lo hubiera matado de militar a militar. Mirá, un soldado, ¿no? De militar a militar para que no hubiera sido la chuma. El mismo día, el 30 de mayo, en Granada, el brigadier Pedro Trujillo, que era gobernador de Málaga, tuvo que salir corriendo de Málaga porque lo iban a matar. Llega a Granada y ahí lo mata la chusma por militar y por ser gobernador de Málaga. ¿Por qué? Feto, comunista, partidario de los borbones, los bravos de esa casta inmunda, estos monarcas corruptos que además se han entregado todos a Napoleón, porque todos dicen lo mismo. Monarcas corruptos que se han entregado a Napoleón. El 10 de junio, Francisco de Borja y Pollo, comandante y capitán general del Arsenal de Cartagena, donde estaba media armada, esta vez fue más interesante, no lo mató la chusma, lo mataron 25 mujeres apuñaladas en la puerta del Arsenal. 25 mujeres apuñaladas. ¿Por qué? Porque debía los salarios, le había tratado mal y le había estado del Arsenal porque habían ido a reclamarle que pagaran los salarios no sé cuántos meses atrasados. El 1 de junio, Antonio Filangieri, todos hemos leído al amigo Filangieri, ¿no es cierto? El hermano de Filangieri era capitán general de La Coruña, en Galicia. El gran filósofo y su hermano. Era napolitano, ustedes saben, Carlos III se lo trajo para España y le dijo, oh hombre, tú eres un gran hombre ilustrado, vente conmigo, se lo llevo. Mire, ¿quién le iba a decir? Lo mataron los soldados en una retirada
en la columna al amigo Antonio Filaspiegui, capitán general de Galicia, también diciendo que era un godoyista entregado a Napoleón, infecto, ¿cómo se dice? Lacayo de los Borbones. El mismo mes de mayo de 1808, José María de Vargas y Baraes, comandante del arsenal de Ferrol, héroe de Trafalgar, fue asesinado también en la calle por los obreros del arsenal, en una especie de matar, pinchar al patrón. El conde del Águila, el día 23 de mayo de Sevilla, asistente y gobernador de la ciudad de Sevilla, fue arrastrado por la multitud de la gente, dejando el pellejo y el cráneo, hasta finalmente serle prendido fuego a los restos de su cadáver en la orilla del Guadalquivir por la turba insoltada de los vecinos de Sevilla, cansados de la, ¿cómo se dice?, del tutelaje impúdico de estos absolutistas borbones. El barón de Albalat en Valencia, que había sido inclusive vocal de la Junta Suprema, fue arrastrado por la multitud y finalmente también asesinado en Valencia, acusado una vez más de complicidad con el régimen borbónico. El general San Juan, en la batalla de Talavera en 1908, fue asesinado por sus soldados, diciendo que en realidad lo que él pretendía era entregar un valioso ejército del centro a Napoleón, y como había huido, le pegaron un trabucazo por la espalda cuando estaba dando órdenes. Parece que para un repliegue táctico, pero no entendieron de repliegue táctico, pensaban que estaba desertando y le pegaron un tiro. Y finalmente, el último que he conseguido encontrar hasta ahora, el marqués de Parrales, en 1808, en Madrid, también fue asaltado, fue tirado por la... Y yo me recuerdo. Esto es un proceso violento. Entonces, cuando yo me voy a la sierra, empiezo a encontrar qué está pasando con las autoridades. En 1770 y 80 me empiezo a encontrar algo muy interesante. Y así entiendo yo cómo el amigo José Gabriel Condorcanqui se acaba cargando al corregidor y la acaba robando. Empezamos a encontrarnos que hay procesos de verdadero, ¿cómo se dice?, de verdadero, lo que podríamos entender por un movimiento de corte verdaderamente revolucionario, donde la violencia juega un papel muy importante. Y entonces lo que tenemos que hacer es empezar a analizar en esos archivos departamentales cuáles son estos procesos verdaderamente violentos y que la historiografía nos ha soslayado, nos ha callado. Y nos damos cuenta de que esos procesos empezamos a encontrar en los 1760, 65, 70, 78, 82, 84, 89, los 90, los 200 y adelante. O sea, que no es una cosa de 1808, ni siquiera de 1810, que no es un tema de la caída de la monarquía. Que todo esto se puede acabar acelerando, qué duda cabe. Pero está claro que los motivos de toda esta violenta y continua insurgencia en su misión vienen de bastante más atrás. Yo no estoy hablando en ningún momento sobre que todo esto sea, como se nos ha calificado, de prolegómeno de la independencia. No, por favor. No se me ocurre pensar en que el amigo José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru, o Tomás Katari, ¿cómo se llama?, o Tupac Katari, tuvieran en la cabeza la creación de la nación boliviana, por amor de Dios. No pasa otra cosa por ahí. Pero que hay un proceso de clarísima insurgencia, por supuesto. ¿Y cómo empezamos a encontrar esto? Pues yendo a los archivos, bajando a la, ¿cómo se dice?, yo digo muchas veces que siempre se me ríe aquí don Ramiro cuando yo digo echando horas largas. No por el prurito de vaya a encontrar el documentito, no, sino por darnos cuenta de que efectivamente cómo están reaccionando las sociedades ante fenómenos sin duda comunes, que les une, claro, les une similares circunstancias desde Popayán hasta Tucumán, como mínimo, pero que ahora, gracias a un formidable trabajo que les encarezco, no solamente su lectura, sino su reflexión, porque es un libro que debe ir mucho más allá, que es el Edith Badiou, La otra rebelión, que es precisamente el tema de lo que estoy intentando llevarles a ustedes, a su comprensión. Sí,
La otra rebelión, si ustedes quieren, yo lo llamaría la revolución. Claro, me pueden decir, Juan, pero ¿de qué revolución es que estás hablando si mira cómo acabaron las cosas? Claro, las revoluciones no siempre tienen que triunfar. Casi nunca han triunfado, que sepamos, si es que han triunfado alguna vez. Pero está claro que hay procesos revolucionarios que se han ido produciendo. Y en el caso latinoamericano, claro que se han ido produciendo, lo podemos ir detectando. Fenómenos revolucionarios, si ustedes quieren, pienso en género, claro, sin duda, claro, pienso, pero fenómenos revolucionarios. Me voy a uno de los más antiguos para que vean cómo lo podemos empezar a seguir. Y por eso ese título de los barrios que los hay. Hay una abundante literatura sobre la famosa revolución de los barrios o de las alcabalas de Quito del 65. Bueno, y muy clásico, ¿no? Que toma el rito de ese movimiento de viva el rey, muera el mal gobierno, y se dice que bueno, son movimientos muy puntuales contra el tema de los momentos impositivos, y que luego hubo una negociación. Está muy bien, eso es lo que ha dicho la etnografía y seguramente, pero las fuentes no nos dicen eso. Porque entre otras cosas lo que tendríamos que empezar a averiguar, bueno, y ese movimiento de los barrios, ¿qué son los barrios? ¿Quién vive en los barrios? ¿Quién es la gente? Dice, no, bajó los indios de los cerros. No bajan los indios de los cerros, no hay cerros en Quito, pero no hay indios que estén en los cerros. No es eso, es otra cosa. Eso es lo que dice la élite blanca, evidentemente está diciendo, viven el susto permanente de que van a bajar los indios de los cerros, pero no hay indios en los cerros, es otra cosa. ¿Qué es? Baja la gente de los barrios, baja la gente. ¿Y quién es la gente de los barrios? ¿Por qué baja? Dice, no, la subida es positiva. No. La gente no baja así. ¿Cómo se llama? Hay unas lideranzas que mueven eso. Hay gente que organiza el movimiento, o los movimientos. ¿Y de dónde son? ¿Quiénes? ¿A qué se dedican? ¿Son hombres? ¿Son mujeres? Y curiosamente uno baja la documentación y sobre todo baja a protocolos y baja judiciales y se acaban dando cuenta de que la gente no es la gente, la plebe no es la plebe, la chusma no es la chusma, tiene nombre y apellido, es Pepe Pérez, un sastre, o María López, que es ¿cómo se llama? Una gatera del mercado de Santa Rosa. ¿Y por qué están ahí? ¿A quién mueven? ¿Cómo lo mueven? ¿Qué quieren? Y empezamos a darnos cuenta de que lo que está sucediendo ahí son verdaderos movimientos sociales, con una fuerza formidable, con liderazgo. Y eso el liderazgo existe. ¿Y esa María López quién es? ¿Por qué María López es capaz de movilizar a un barrio entero, al barrio de Santa Bárbara, y es María López la que ocupa la plaza y le quiere prender fuego al cabildo de la ciudad y a los oidores de la audiencia con la gente dentro? ¿Y esa María López quién es? ¿De dónde salió? ¿Qué pasa? ¿Había leído a Carlitos Marx? ¿Ya había leído un manual de técnica revolucionaria? ¿De dónde sale eso? ¿Quién es? ¿Por qué? Claro. Y uno dice, ¿se puede descender? Claro que se puede descender. ¿Por qué? No solamente porque después de uno de estos grandes movimientos, obviamente que hay juicio, la gente se enjuiciada y tal, sino porque desde la construcción de esos nombres podemos empezar a colocar los liderazgos. Y acabamos sabiendo que, por ejemplo, esta María López, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? Era una señora que era una especie de gran prestamista al pormenor al interior del mercado. Es decir, muchos de los, ¿cómo se llama? Las vendedoras en femenino del mercado de Santa Bárbara eran deudoras de pequeñas cantidades, funcionaba al fiado en ese mercado de doña López. Con razón, doña López, cuando se tira a la calle porque el negocio será paralizado, no hay plata, y al no haber plata, la gente no paga lo que debe, y ella es la principal, si ustedes quieren, la principal vendedora en este juego, ¿no? Pero ella tiene la suficientemente fuerza como para paralizar el mercado y tirar a las vendedoras. Eso nos explica por qué hay tantas vendedoras esa mañana queriéndole prender fuego al cabildo. Y por qué además acaban descubriendo que no hay plata, porque muchos de los miembros del cabildo están, digamos, financiando a la monarquía en grandes cantidades y que por eso la plata, etc. Uno se da cuenta de que la cosa no es simplemente una erupción de una mañana para otra, sino que
hay todo un movimiento social que tiene sus líderes, lo mismo que los líderes masculinos entre los artesanos, porque tampoco le funciona la plata, en una ciudad donde el artesanado tiene un peso muy importante. Bueno, estamos viendo los barrios, ahora sabemos quiénes son los barrios, dónde están, qué comportamiento tuvieron los curas, si animaron, si no animaron, cómo fue. Vamos sabiendo algo más sobre esto, pero si avanzamos un poco más, nos vamos a Riobamba, y en Riobamba nos encontramos algo muy similar. Mujeres en el mercado. Nos vamos a La Paz y en La Paz volvemos a encontrar otra vez lo mismo. Y en el Cato, en Potosí, nos volvemos a encontrar lo mismo. Los barrios 1700, en Arequipa, por favor, la famosa motín de los barrios de Arequipa del 80, al que por cierto nunca se relaciona con el Tupac Amaru, y no nos damos cuenta de que el descontento general es el mismo. Es decir, es la región en crisis. ¿Y cómo no va a estar la región en crisis? ¿Cómo no va a estar? Si por una decisión tomada en Madrid, en 1776, los flujos de plata dejan de acudir desde Potosí, Oruro, hacia el norte, por el camino de Cusco y Arequipa, y empiezan a transitar por Tucumán hacia el Río de la Plata. ¿Ves que estamos hablando de 14, 15 millones de pesos anuales de plata fiscal? Pero estamos hablando de 20, 25, 30 millones de pesos de plata de particulares que se van directamente hacia el mercado de Buenos Aires, un mercado fundamentalmente de contrabando, dejando por fuera a los grandes comerciantes de Lima y a sus parientes arequipeños. ¿Cómo no va a estar la región en pie? Y si no hay plata que por ahí circule, a ver cómo se paga, demonios, el tributo indígena. Y si no se paga el tributo indígena, los caciques empiezan a ser amenazados por los corregidores de que si no pagan va a haber remociones de caciques donde empiezan a existir. Y hay familias de cacicazgos como la de nuestro queridísimo y gran amigo Mateo Pumacahua, que está diciendo, tranquilo que yo tengo muchos primos para que sean caciques de las comunidades, donde estos otros lo van a cumplir. Es decir, hay mucho miedo, hay mucha conmoción en la región. No es simplemente que el amigo Tupac Amaru quisiera ser inca, por amor de Dios, no es eso. O no solo es eso. Son muchas otras. Son linajes. ¿Cómo se están conformando los linajes indígenas? Los grandes linajes en la segunda mitad del siglo XVIII. ¿Quiénes son? ¿Son los mismos? ¿Son los linajes tradicionales? Hay que ir al archivo y algunos se empieza encontrando la enorme cantidad de pleitos que existen al interior de esos linajes. Hay una gran remoción en los ayllus. Los ayllus de 1750 no son los mismos que los de 1770 y no serán los mismos que los de 1790 después de la gran sublevación. Es decir, voy a terminar y abrimos preguntas, ¿no? Tenemos que descender extraordinariamente a entender el funcionamiento de las sociedades. Estoy hablando de las sociedades andinas, no digamos nada si hablamos de las sociedades, por ejemplo, del Caribe, con las grandes mutaciones que están sucediendo en los grandes puertos del Caribe. Hablo de Caracas, La Guaira, hablo de Cartagena, hablo de Mérida, en Yucatán, o hablo por supuesto de La Habana. Me hubiera encantado enseñarles a ustedes algunas tablas estadísticas, si tenemos un momento, creo que lo podemos ver, para que ustedes empiecen a entender qué pasa cuando descendemos al terreno de lo concreto. Al terreno de lo concreto. Y empezamos a darnos cuenta de la necesidad de volver a la Chile, y de aplicar proyectos de investigación que remuevan las fuentes. No me quiero, igual lo consigo, igual está aquí, para que ustedes se den cuenta de lo que podemos estar hablando. Ojalá que no va a estar aquí, pero lo voy a meter para que podamos compartir esta información. Por ejemplo, para el tema de la población. No sé si son ustedes conscientes del agujero enorme que tenemos en el conocimiento de la demografía del mundo
americano entre 1780 y 1840. No voy a hablar de otro periodo, me refiero a ese que estamos hablando. No sé si son ustedes conscientes de que es imposible manejarnos el periodo porque no conocemos la población. Por ejemplo, ¿cuál es la población? Si podemos hablar, ¿cuál es la población de la Nueva Granada por las grandes circunscripciones entre 1780, 1820 y 1830? Para poder saber cuáles son los cambios que han sucedido, por ejemplo, durante la guerra, tanto como nos han dado con el tema de la guerra. O, por ejemplo, el reparto demográfico. Estamos en ciudades grandes, en realidad las ciudades son extremadamente pequeñas, todavía en población. Cartagena es una ciudad de 15 o 16 mil habitantes en el mejor de los casos. Bogotá es una ciudad de 30 mil habitantes, 40 mil habitantes. ¿Cuál es la población de Cali? ¿Cuál es la población de Medellín, de Santa Fe de Antioquia? ¿Cuál es la población de...? Entonces, normalmente parece que estamos hablando de grandísimos fenómenos y en realidad son mucho más pequeños. Habrá que estudiar qué está pasando en los pueblos, en el medio rural, parece mucho más interesante, pero tenemos estudios sobre la población en el medio rural, muy pocos sobre eso. Y eso no significa que no esté, claro que está en los archivos. Por ejemplo, sabemos la distribución étnica de nuestras ciudades, sabemos el número de esclavos, por ejemplo, el número de esclavos en la sociedad de fin colonial, escasamente. Por ejemplo, para una población como por ejemplo sobre Cartagena, somos capaces de saber la distribución étnica de Cartagena en ese periodo. Se nos llena la boca de hablar de la fuerza del sector de los mulatos, un número de cuántos pardos, de los pardos, cuántos pertenecen entre comillas a la clase mulata, cuántos pardos con respecto a los esclavos, cuántos en su distribución por los barrios. Discúlpenme un segundito que copie aquí. Voy a salirme completamente para acercarnos a algo que en teoría debería ser mucho más conocido o más próximo, ¿no? Como es irme a una ciudad como La Habana, por ejemplo, sobre la que se supone que se ha debido esto trabajar mucho. Y hablamos de La Habana como de La Habana como seguramente la segunda o la tercera ciudad en importancia en población en América Latina, fines del periodo colonial, ¿no? Fines del periodo colonial, evidentemente no el periodo colonial cubano, sino el periodo colonial en América Latina. Y vemos, por ejemplo, la ciudad para el año 1700, fines de los 60, primeros de los 70, vemos la ciudad todavía dentro de su muralla, con algunos barrios que han salido fuera. Vean que todo esto es la zona del Ejido, el Vedado, que se sigue llamando así, el Vedado, el Ejido, y algunos barrios de fuera. Aquí la dársena, este es el Arsenal, y vean algunos ranchitos en el exterior, estos ranchitos al lado del camino de salida, pero dos barrios, y aquí ni siquiera el de Regla, que todavía no ha comenzado a funcionar. Unos años más tarde, vean, aquí ha crecido algo más, ya primero el de Regla, al otro lado de
de la bahía y cómo aquí estos barrios han comenzado a tener más desarrollo. Todavía lo que se llamaba el campo de Marte, es decir, los 400 metros que no se podía construir nada al exterior de la muralla para que, bueno, la muralla tuviera alguna utilidad. Si se edificaba junto a la muralla, la artillería no servía para nada porque el enemigo se refugiaría en la casa. Eso es ese concepto de campos de Marte que todavía para 1780 y tanto, desde el gráfico, ya sí. Pero vean, ya los barrios han comenzado a funcionar. Unos años más tarde, vean cómo estos barrios han crecido, y sobre todo el de Regla ha crecido aún más. Algunos años después, vean ustedes cómo el campo de Marte sigue existiendo, pero vean ya el crecimiento de los barrios hacia afuera. Todavía estamos hablando de 1830 más o menos. Como aquí por fin, para los años 1850, el campo de Marte ya se ha cubierto, ¿no? Y los barrios, ya la ciudad, ya está. Esta es la ciudad de aproximadamente 1850, vean Jesús del Monte, Cerrito, El Príncipe, y Regla. Bueno, para que se hagan una idea de cómo las ciudades han crecido lentamente. Estamos hablando de una ciudad que llega a tener para el momento de la independencia latinoamericana general, que tiene unos 50, 60 mil habitantes. Y es de las más grandes del continente. Para que nos hagamos una idea del peso demográfico que tienen las ciudades en este mundo. Es un peso muy pequeño. México, que está en los 115.000, luego seguiría La Habana con 60, Lima con 60 y tantos mil, y de ahí para abajo, Buenos Aires 40, Bogotá 30 y tantos mil, Chile 20.000, Cartagena 15.000. Ese es el régimen, ese es el volumen de las ciudades que nos estamos manejando. Por eso cuando hablamos de la población urbana, no parece que va a hablar centenares de miles de personas, no. La población urbana de Cartagena, como tal población urbana que podía, digamos, participar de cualquiera de estos grandes acontecimientos políticos, es una población. Bueno, para hacernos una idea de cuando descendemos a lo concreto, he conseguido, aquí tengo el censo y la distribución de 1810 de la ciudad de La Habana. ¿Okay? Bueno, este es el patrón general de La Habana. 1810. Estamos hablando de un total de población, vean ustedes, de 96.114. Ah, es que esto puede correr como loco. De 42.805, sumando la ciudad de La Habana. La ciudad de La Habana. ¿Ok? Vean ustedes que estamos hablando de hombres blancos 3.000 y mujeres 2.000, entre los chiquitos 6.000 entre 15 y 60 años, 5.000 a mujeres y 348 entre 60 y 100, con un total de 18.365 blancos. Si sumamos los pardos libres, los pardos, los negros, estamos en 5, 4, 9.000, aproximadamente la mitad de blancos son pardos y negros libres. Ahora, si sumamos los esclavos, nos da 14.000. ¿Sí? Fíjense ustedes que dentro de la ciudad de La Habana, que es la ciudad intramuros que hemos pintado antes, aproximadamente la mitad de la población es de color. ¿No? O si ustedes quieren más, ¿no? Las 3/4 partes de la población es de color. Es una ciudad, por tanto, negra. Y que el número de esclavos es casi similar al número de libres. Ahora, si nos vamos a los barrios, vean ustedes que el número de blancos en La Habana, estos 18.000 que hemos visto antes, vean que es el número mayoritario
del total de los barrios de la ciudad. En todos los demás son la minoría. O sea, los barrios son barrios negros. Pero además, vamos a ver que son barrios esclavos. Hay una extraordinaria diferencia entre la ciudad y cada uno de los arrabales, ¿no? Si lo vemos con arrabales, por ejemplo, este es San Lázaro. Vean, en San Lázaro, que es un barrio muy cercano a la ciudad, por las zonas del malecón, ven ustedes que así el número de blancos es importante. Son 1385. Ahora, si sumamos, ¿cómo se llama? Los pasos libres sobre los esclavos, vemos que el número se equilibra. En uno de los barrios más blancos. Si nos vamos a unos barrios, a otro de los barrios, por ejemplo, de la población, a ver esta, ¿no? Este cerro aquí, vean ustedes cómo efectivamente aquí también el número de blancos es importante. Digo importante siempre llegando a la mitad, ¿no? En el Hortón, en Jesús del Monte. Vean aquí, por ejemplo, aquí en Jesús María, el número de esclavos es superior al de blancos. Ya. Si son ciudades, digo La Habana, son ciudades negras. Son ciudades con un número de esclavos elevadísimo. Si tuviéramos estas cifras para ciudades como Cartagena, Veracruz, La Guaira, Caracas, Santo Domingo, inclusive Puerto Rico, nos daríamos cuenta de que tenemos que introducir el factor étnico en todo esto de una manera importante para darnos cuenta de cuando estamos hablando y nos dicen la población se tira a la calle, no es la población. ¿Quién es? ¿Quiénes son? Los liderazgos al interior de estas sociedades eran como completamente diferentes de la función de los liderazgos y de otros tipos de sociedades. La verdad que tenemos en cuenta. Por eso es por lo que les hago esta convocatoria a regresar a la fuente, a tener en cuenta estos valores, estas cuantificaciones de las que tal vez hemos hablado el profesor Heraclio, y a considerar los estudios sociales no solamente por la opinión de algunos de sus máximos representantes en sus memorias, sino bajar al terreno de los. No sé si les he confundido más de lo que empezamos esta mañana o estas reflexiones de la salida. Así que les agradezco extraordinariamente la atención. Bueno, vamos a abrir una sección de preguntas y comentarios. Por favor. Silencio en la multitud. Bueno, podrías señalar en todas estas revueltas que en 1808, entre mayo y junio, terminan acuchillando, matando, colgando capitanes generales, gobernadores, todo eso. Las consignas de la gente, se pueden llamarse así, en los gritos que aparecen. ¿Cuál es el nexo entre estas razones de descontento que ha señalado, retención de pagos, salarios, arbitrariedad y los franceses? Es decir, ¿se refleja allí o matan a la autoridad española sin más? Los franceses no están. Los franceses no están. Y esto solamente los de 1800, los de mayo. No hemos querido seguir avanzando, pero evidentemente no lo vamos a encontrar. Hay las características de esa guerra y revolución de España, es lo que algunos autores enseguida han usado como término. Es una guerra civil. Una guerra civil me cuesta mucho trabajo decirlo porque no sé exactamente qué significa guerra civil. Yo creo que todas las guerras son militares. Pues. Luego esto sigue. Y está muy mezclado con el tema del imperio francés. Muchas de estas autoridades
2 años después, 1 año después, las matan por colaboracionistas. Pero ¿colaboracionistas de qué? Al fin y al cabo, el gobierno de José era un gobierno también, ¿cómo se llama?, de la monarquía española. Buena parte de los ministros son españoles. Buena parte del ejército de José son españoles. Sí, hay una guerra contra el francés, sí, pero la guerra contra el francés la está llevando a cabo Wellington y la está llevando a cabo fundamentalmente las tropas hispano-británicas portuguesas. Yo lo que me encuentro es bandidaje, asaltos, raptos, una violencia desenfrenada por todo el territorio. Y no exactamente, y no solo contra el francés, sino contra cualquier sentido de autoridad. En el caso de la autoridad del rey José, porque evidentemente era, ¿cómo se llama?, se podía justificar, pero en realidad lo que se está justificando es un pillaje formidable por parte de bandidos, bandoleros, que son los famosos, que luego la historiografía ha convertido en los famosos guerrilleros, asaltadores, porque eso es lo que uno se encuentra. Y el gobierno de José, hay que reconocer que es un gobierno absolutamente legítimo. Otra cosa es que la historiografía no haya querido reconocer nada de esto, pero es un gobierno totalmente legítimo en el sentido, ¿cómo se llama?, jurídico del término. O sea que lo que uno se encuentra es una gran conmoción, es una gran, ¿cómo se llama?, una gran inestabilidad en todos los órdenes, en todos los sentidos, que funciona por una parte, y la guerra como tal, la guerra realizada por los ejércitos, funciona por otra, y además por el norte. A partir de 1809 ya no hay batallas en el resto de España. Todas las batallas, si pudiéramos por un mapa lo podríamos pintar, se producen en una especie en un pasillo que une Lisboa, Badajoz, Valladolid, Castilla con el norte, con Vitoria, con el País Vasco. Ese es el corredor de las batallas. Todas las batallas se están dando ahí. El resto es una, sálvese el que pueda, de todos contra todos, de una manera fortísima. No hay batalla contra los franceses ahí. Hay desmanes, hay pillaje, pero en un sistema, como es, una ocupación del espacio por parte de la monarquía de José, el rey José, del año 8, 9, 10 y 11, de esos 4 años, vive 2 años en Sevilla, tiene la corte en Sevilla. Y Sevilla siguió funcionando con normalidad, con el rey José. O sea, todavía hay que hacer una profunda relectura de esa famosa guerra de revolución de España y volver a leer lo que don Carlitos Marx escribió en los años 50 sobre eso es sumamente interesante, porque sí explica efectivamente cómo los dijeron los pueblos contemporáneos que estaban asistiendo a una revolución que no triunfó, claro que no triunfó. Efectivamente, Fernando VII en 1814 tumba la Constitución y vuelve a implantar el régimen absoluto, naturalmente. Y que vuelve, era su último, de ahí la permanente emergencia de una parte de la sociedad española en una postura tan fuertemente, primero liberal, y luego que se manifestará después, en los años 1860, con el establecimiento de la Primera República, y luego en 1930 con el establecimiento de la Segunda República. Es decir, hay una insurgencia prácticamente permanente en muchos de los sectores sociales en España, ¿no? Todavía casi hasta nuestros días. O sea que esto yo creo que es la punta de un iceberg de algo que hay por abajo y que los historiadores españoles deberían manejar. Pero a mí lo que me interesaba es explicar o entender cómo el tema de la violencia está presente en los dos sitios, tanto en América como en España, ¿no? Y que por tanto esa violencia explica o es reflejo de una gran insurgencia que hay por debajo. Que las dos historiografías, por razones distintas y cada una por separado, pero que nos han escamoteado y que tenemos que entrar a ello. No tiene mucho sentido que los primeros designios
por ejemplo, de la Junta de Cartagena, se va a organizar precisamente unos ejércitos milicianos para pelear contra Monpó, para pelear contra Cartagena, para pelear contra Lorica. No puede ser que los primeros designios de la Junta de Quito de 1809 se va a organizar una expedición para tomarse Popayán y para tomarse Cuenca y para tomarse Guayaquil. No tiene sentido, etcétera, lo que desde Arequipa lo que se esté haciendo sea la gran expansión de del grupo arequipeño, con los cristianos, con los goyanesques y compañía, y son los que se toman el Alto Perú. No puede ser. Es una caldera muy importante que está en ebullición, y que las razones de esa ebullición, o si usted quiere la temperatura, no se alcanza de pronto en 1808, sino que creo que viene de un hervor profundo desde mucho más atrás. Está ahí. Sí, ¿no? Sí, dos, tres comentarios muy rápidos y una pregunta. No, evidentemente una convergencia entre la protesta y las rebeliones en España y en Hispanoamérica, pero evidentemente igualmente las razones fueron completamente diferentes. En España por la entrega de los Borbones, y en el caso de Hispanoamérica porque los Borbones vinieron a ajustar las clavijas después de la debilidad de los Estados. Creo que es igualmente pertinente la invocación tuya de volver a los archivos, y esa invocación uno le crea no obstante un desconcierto, ¿verdad? En el caso de las ciudades, para empezar, creo que es importante saber que el tamaño no era tan grande como se imaginaba, sino mucho más modesto, y saber que en términos de la composición de las ciudades habían negros, en el caso mayoritarios, y la población blanca era mayor, estaba en la misma proporción. Pero como sabes muy bien, en las ciudades no solamente había gentes de color, había gente por ocupaciones, había gente por clases de edad, de manera que varias características sociológicas están presentes, además de la dimensión, repito, resaltable del color. Y es aquí donde uno deplora. Dedicarse al estudio de Nueva España, es decir, México, es un enorme placer, porque como consecuencia de la cercanía a los Estados Unidos, no son 1, 2, 3, son batallones de mexicanistas, pero no todos han escrito obras maestras, pero hay una información inmensa que no la tenemos para eso, salvo para el Brasil, donde hay una información muy limitada. Ahora, no es que la información sea inalcanzable. Después de todo están los registros parroquiales, que atienden no solamente a la población cultural, sino también a la población humana. Pero desafortunadamente no contamos ni con un Bora ni con un Cook, que durante décadas se dedicaron a contar indio por indio en los archivos parroquiales de México. Somos holgazanes por definición, y si no lo somos, no tenemos los recursos. Sería admirable, efectivamente, poder explotar constituir legiones de historiadores para realmente crear una historia demográfica seria. Pero mucho me temo que esto es una utopía plena. Pues, ¿de dónde vamos a reclutar a estas personas? A menos que pongamos a trabajar los reclutas del ejército y contemos efectivamente con presupuestos muy importantes, yo no veo. Por mucho que tú deplores la dimensión especulativa en este tipo de cosas, seguirá siendo la norma. No podremos reemplazar efectivamente lo que son opiniones por evidencias. Y lo mismo vale para la población de los ayllus. Quiero rápidamente comentar aquí un par de cosas para terminar con una pregunta. No sabemos. No tenemos ningún estudio específico de un pueblo campesino en el largo plazo, en el 16, en el 17 y en el 18. Lo que tenemos son chispazos que nos permiten otra vez saber que
en el marco de esas reducciones, de esos resguardos, como se les llama aquí en el caso de Colombia, no solamente hubo indios, hubo otras personas que había que saber además qué significaba ser indio. Y ser forastero, y ser... Primero porque la única dimensión, la única base de la clasificación interna es efectivamente la clasificación fiscal. Los originarios, los forasteros y los allegados, que eran efectivamente campesinos indígenas, pero que no eran los mismos porque pagaban un monto de tributo diferente como consecuencia que sus patrimonios en tierras y en ganado era completamente distinto. Pero no solamente existió esta categoría fiscal, había dentro de las comunidades campesinas relaciones de desigualdad y relaciones de explotación. Para no hablar de los indios transhumantes que hicieron efectivamente de la transhumancia un nivel de una norma de vida, un estilo de vida más o menos permanente. Yo quisiera saber, porque esta dimensión faltó en la presentación, y si tienes algo que comentar sobre los años Efectivamente. No, porque además voy a citar algo que es políticamente incorrecto. La población indígena estaba muy feliz de contar con Fernando VII. Con Agustín Agualongo y en Pasto arrodilló y humilló a Nariño cuando empezó a quiso. En Iquicha, en 1827, en un pueblo que desapareció bajo el fuego cruzado de la subversión y de la ejército, cerca de Quito, supuestamente se selló la independencia. Ellos, con las armas en la mano, pidieron efectivamente el retorno de Fernando VII. Y esto no es una extravagancia de pasosos y de iquichanos. Creo que la gran demostración del libro de Eric Banyano, los principios es justamente esto no puede ser pensado en esos términos. Los araucanos de Chile hicieron todo lo mismo. Yo creo que no es, quizás hay una, no sé si son las mismas palabras pero distintos conceptos. Cuando esta gente está diciendo el rey o la monarquía, en realidad lo que están defendiendo es el antiguo estado de las cosas, el antiguo orden de las cosas, donde efectivamente quedaba mucho más claro ese orden jerárquico en el cual se mantenían las comunidades, sus linajes indígenas, sus jefaturas étnicas, sus jefaturas al interior de los ayllus y el reparto del trabajo para el manejo de la comunidad y la obtención del tributo. Claro, era un orden muy especial, era un orden que se ha ido consolidando desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII y que de pronto se quebraba. Primero por la Constitución de Cádiz, por eso muchos de estos indígenas fueron ferozmente anticonstitucionales, y segundo, efectivamente por el advenimiento de las normas de las leyes republicanas que rompían todo este orden en el cual ellos pasaban su propia estructura, inclusive los linajes étnicos, su propia estructura de dominación al interior de la comunidad. Pero claro, como muy bien dicen, el estudio de cada uno de estos ayllus merecería trabajo muy específico, que se puede hacer, las fuentes están para ello, no se hacen porque efectivamente es muy trabajoso estar muchas horas en los archivos. También quisiera hacer un comentario sobre eso y sobre todo un comentario explicativo y hasta cierto punto justificativo de por qué eso ha sido así. Pero también me quiero referir a que no solamente están los archivos parroquiales, o no solamente están los archivos judiciales, los archivos notariales, sino para este caso concreto que estamos trabajando, hay dos archivos que han funcionado extraordinariamente bien, o dos series documentales que han funcionado muy bien y que no han sido estudiadas o han sido poco estudiadas. En el trabajo que, por ejemplo, los famosos archivos y los documentos, los testimonios de infidencia, ¿no? Cada caso mexicano, muy bien trabajado por Eric Banyano. Es decir, a cada uno, a pesar de los conflictivos del periodo, la administración funcionó. Y en muchos de estos casos, mucha de esta gente fue detenida y juzgada, y esos expedientes existen. Hay dos grandes bloques que hasta ahora se han manejado, uno, y ayer lo hablamos con Medófilo, uno en Venezuela, ¿no? El archivo de incidentes de Venezuela ha sido formidable y se ha trabajado, se ha hecho una gran base de datos. Yo creo que ahora, a partir de ahí, vamos a poder saber mucho más. De cada uno de estos juicios está quién es la persona que es acusada, por qué es acusada, porque gritó muera el rey o muera el capitán
asesinaron, bueno, los españoles o lo que sea, quién lo acusa, quiénes son los testigos y quién es quién. Y esos son miles de expedientes que se pueden trabajar muy bien. De nuevo aquí, la insurgencia no es la insurgencia tiene nombre y apellido, podemos saber quién es, en qué periodo, en qué lugares, por qué razones, si eran paros, si eran blancos, por qué están protestando, cuál es el motivo de su insurgencia. Está ahí. Y en México algo parecido, de ahí viene la otra revolución de Lima. Pero claro, hay que pensar que para el tema de los, sobre todo de las sociedades indígenas, no es una guerra, digamos, nacional, ni muchísimo menos. Es una guerra que tiene unas características étnicas muy importantes y que cuando eso ha podido rebrotó con una fuerza tremenda, como es el caso de la insurgencia en la época de los Catarí y los Amaru. Hay que volver a leer inclusive esa documentación y es un tema extraordinario. Verdaderamente ahí hay todo un movimiento ideológico indígena estilo Pachacuti que está ahí detrás, que no es un tema nacional. Nadie está con la bandera del Perú en 1780, pero hay una insurgencia indígena de carácter indígena muy fuerte que cuesta trabajo entenderla. Seguramente sí habrá que leerla entre líneas porque es una documentación hecha evidentemente desde el lado de los dominadores, ¿no? De los juicios, ¿no? Pero leyendo entre líneas cuáles son las manifestaciones, sobre todo además de toda la parentela de los Amaru, que fueron todos juzgados, son expedientes gigantescos, y las declaraciones de cada uno de ellos son muy significativos y hay que leerlo. Por ejemplo, no solamente en el caso de los Amaru, sino en el caso de Tomás Cacari. El famoso Tomás Cacari, que da origen al cacarismo, es un líder indígena, es un curaca, que se va porque hay un corregidor que le quita, lo arroja de su comunidad, le quita el título de cacique, y el hombre desde Chaylanta se va andando a Buenos Aires, a la audiencia de Buenos Aires, a que la audiencia de Buenos Aires le testifique que él, ¿verdad?, su linaje es el linaje de la... Y le escribe al rey, sumamente interesante, en esa relación con el monarca, él como autoridad indígena, como el linaje de la tierra, le escribe al monarca porque dice: mi abuelo hizo un trato, un pacto con su abuelo el emperador, vamos a ver si lo cumplimos, ¿no? A ver si lo cumplimos, a ver si ahora viene aquí un mamarracho. ¿No han leído ustedes esa carta? Verdaderamente las autoridades indígenas saben lo que están haciendo y saben cómo se lo y saben quién es la autoridad que tienen enfrente. Entonces, bajar a ese nivel yo creo que es importante para entender las cosas y no perdernos en el rumbo de los discursos y de las especulaciones que han crecido. Quiero hacer un comentario, si será que me permite, sobre eso de la especulación. No somos tan culpables de eso. Hemos vivido la gran generación de los que debieron ser los constructores de ese estructuralismo que viene desde en América Latina. Esa generación existió. Y existió en Argentina, y existió en el Perú, y existió en México. Y aquí con Humberto, gran representante como fue Germán Condar, insistió una y otra vez: aquí era archivo, hay que empezar a hacer demografía, hay que empezar a trabajar divulgación, hay que empezar a medir las cosas para saber las entidades. Que eso se fue. En muchos casos porque la dictadura hicieron una diáspora con esos, en el caso de Argentina, en el caso del Perú también, en el caso de Chile, en el caso de Colombia por otras razones. Una diáspora de esos profesores, de esos historiadores que se estaban formando al lado de sus archivos y que tuvieron que abandonar sus archivos e irse a Europa, lejos de los archivos. Cuando regresan, todo eso ha pasado. ¿Quién se va a meter a hacer el estudio, ¿no?, de los archivos parroquiales en Tunja, o en Bogotá, o en Popayán, o en Cartagena, o en Monpó, o en Santa Fe de Antioquia? Nadie. Ese momento había pasado. Y en cambio ese momento es sustituido por algo que llegó también desde ultramar. Esa especie de gran oleada postmodernista que nos
explicó y nos hizo ver que todo eso era muy antiguo, muy atrasado. Ahora os cuento una experiencia que acabo de tener con un estudiante muy querido mío que es un tío que a lo que me está pasando. Donde digo, no, a los archivos parroquiales, ¿para qué? ¿No? Acuérdense todo el debate sobre la documentación, sobre el análisis de discurso. ¿Para qué van a ir al archivo? ¿Para qué van a ver fuera? Y ustedes, como yo, son testigos, no me pueden decir que soy un exagerado, por lo menos en este tema. ¿Cuántos compañeros y compañeras de ustedes y estudiantes míos me dicen, hombre, Juan, no me hagas ir al archivo porque tengo que ir a un congreso urgentemente dentro de 2 meses? Porque si con este congreso me publican esto, me dan puntaje, y yo consigo 2 horas cátedra más, entonces si tú me mandas al archivo y yo me esté 6 meses, yo no puedo hacer esto. Déjame, va, 3 buenas citas de Foucault, 2 citas de Chartier, una buena cita de chao, un artículo fantástico, grandes aplausos, termina su puntaje y pasa al siguiente. Y resulta que discúlpeme la expresión, el pelotudo o la pelotuda que se tiró 6 meses en el archivo contando, yo qué sé, mulas como sepa, o contando cargas de plata o cargas de sal, pues resulta que hace un articulito que pasa sin más pena ni gloria. Y además nadie lo entiende, porque nadie sabe para qué sirve la sal. Pero como todo el mundo ha leído el mismo artículo de Foucault, y sobre eso se monta una formidable discusión. Y nadie le da bola al que ha contado las cargas blancas. No digamos nada al pelotudo o la pelotuda que va a un congreso y nos explica la tasa de, yo qué sé, de fecundidad del pueblo de Nemocón. Vale, te creo, estupendo, muchachos. ¿Y eso para qué sirve? Claro, así desconectado. ¿Me comprende? Y eso no sabe. Y de hecho nos sigue pasando. Y todavía ese discurso de la posmodernidad nos aplasta, porque nos mantiene en un segundo rango siempre. Cuando estamos llegando a la posmodernidad, ya los posmodernos se arrepienten. Ay, ahora quedamos ahí a medio paso. Cuando estamos llegando a la poscolonialidad, ya la poscolonialidad. No, vamos siempre, no, ¿por qué? Si tenemos algo extraordinario. ¿Por qué tenemos que estar leyendo los grandes libros de historia sobre historia estructural, sobre demografía, sobre politología, sobre sociedad, que el libro de Eric Van Jong, o los que se están ahora mismo escribiendo en Perú, o los trabajos de Charles Walker sobre violencia en los Andes, los de David Cady? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no hacemos nosotros? Si estamos en perfectas condiciones para... Son entes desoladas. Son entes desoladas. En el Archivo Nacional de Bolivia es un archivo demonio único para estudiar. Hay todo lo que quiera. Aquí hay 4 gringos. Y el funcionario, o la funcionaria. Y luego dentro yo creo que efectivamente eso hay que romper eso, ¿no? Dice, mandando a los soldados al archivo. Bueno, pues tenemos los soldados. Ojalá que el proceso de paz todos los soldados que nos solucionen el problema de la demografía, no solamente del Nepón, sino de todos los demás, y sepamos al fin y al cabo, cuando hablamos de la gente, de qué se refiere, qué es la gente, o que nos hagan buenos inventarios sobre el protocolo. Yo comprendo que ir a trabajar protocolo es una locura, porque uno se va a encontrar ahí, no sé, de todo. Pero si tuviéramos buenas guías, qué maravilloso sería eso. No lo tenemos, pero yo sigo haciendo ese canto a la información primaria, creo que no sé, es fundamental para terminar, para no estar abocado a ser un extraordinario especulador, porque mira que además somos buenos especuladores. No sé si están de acuerdo conmigo, la barbaridad. ¿Tiene otra pregunta? Que no del todo estaría como tan. Recuerden, no sé, hay muchas dudas que surgen. Yo veo casos, por ejemplo, casos que se conocen bien. Mijail Solsky ha pasado la vida portando esclavo por esclavo en Cuba. Y yo leo una y otra vez a Mijail, donde están como conclusiones, ¿no? No es cierto tampoco que falten aproximaciones de él, de quienes cuentan muy juiciosamente. Yo leo los libros de Omar Dueñas o de Arimelda Ramírez,
conteos muy juiciosos sobre comportamientos demográficos en la parroquia de Santa Bárbara, en Santa Fe y otros. Ha sido una contribución justamente desde una sensibilidad, digamos, teórico-ideológica, que es la de las feministas, contribuye, pero yo diría, no quiero en modo alguno demeritar el llamado, el esfuerzo que se señala en ver poblados las salas de los archivos, ya sean nacionales o regionales, de investigadores latinoamericanos, pero yo diría hay que hacer el esfuerzo de un equilibrio, que en el sentido de que no se puede decir el problema es falta de información o el problema es teórico, digamos. Ni siquiera el problema es mucha modernidad o exceso de posmodernidad, porque a mi juicio, y he sido muy crítico de François Guerra, es modernidad, y cayeron como moscas todos los investigadores sobre las propuestas que él hizo, desconociendo toda la investigación avanzada para Nueva España, bueno, y para todo el continente, ¿no? Y simplemente todo se convirtió en sociabilidades. ¿Cuántas personas estaban inmersas en esas sociabilidades, no? No más de unas 300, 350 en virreinatos grandes como Nueva España, y ahí no se podía generalizar para dar una imagen del 18 y luego de comienzos del 19. Entonces yo diría, hay muchos lugares donde mirar, y cómo en discusiones donde haya gente con mucha experiencia en archivos y además conceptual, pues pueda producir discusiones muy amplias. Yo creo que justamente el debate, la discusión se demora, y no estoy tan de acuerdo con trabajar, es decir, las paradojas juegan un papel pedagógico en cierto inmediato plazo, pero a largo plazo se quedan cortas. Que los indios vivían muy satisfechos bajo la corona y no fueron a la independencia, bueno, no fueron en Pasto y se enfrentaron, no fueron en Santa Marta, pero en todas, desde la Guayana, pasando por hasta llegar a los llanos colombianos, allí participaron, a veces con coerción sí, pero esa gente, esas tropas que llegaron diezmadísimas después de Pisba, se incrementaron, fue con población indígena ahí, de esa aledaña al pantano de Vargas y todo eso. Entonces, no hay una sola afirmación que se pueda hacer. De la exposición de Juan, a mí me quedó como elemento, como invitación a una fecunda discusión, es cómo liberar todo este examen de las revueltas, de los movimientos populares, tanto urbanos como los rurales, del mundo andino, de todo eso, cómo liberar toda esa efervescencia que se vive en la segunda mitad del 18 y comienzos del 19, no permitir otra vez que se la encapsule en las cajas pequeñitas únicamente del movimiento de la independencia y de la creación del Estado-Nación, y cómo, digamos, hacer esa discusión, no para decir no, la independencia no vale nada, traer esas tesis nihilistas, sino cómo conjugar metodológicamente todos esos elementos donde hay pues evidentes digamos, cuestionamientos de orden empírico y del trabajo empírico, pero también conceptual, que estoy de acuerdo, no se resuelven juntando unas citas de Foucault y otras de divergentes procedencias teóricas, Elías o qué sé yo, no, sino realmente un esfuerzo científico. Y yo estoy completamente de acuerdo contigo, y además incorporar el valor de la producción historiográfica latinoamericana. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, si uno analiza prácticamente cualquiera de los trabajos clásicos que se han producido y que se van a seguir produciendo sobre, por ejemplo, las grandes revoluciones de Tupac Amaru,
verás que, por ejemplo, los trabajos de las sublevaciones indígenas, las revoluciones indígenas de Segundo Moreno en Ecuador en el mismo periodo no están citadas, como si no existieran. Como tú muy bien has señalado, son compartimentos estancos. Y yo creo que esto habrá que, por ejemplo, empezar a poner todo en relación, mirar el periodo con mucho más largo aliento. Y estoy completamente de acuerdo contigo, no es ni una cosa ni la otra. Hay que manejarse, obviamente, un gran fundamento teórico y ponerle además al mismo tiempo una materia prima generosa. Yo creo que aquí, ustedes aquí en la Nacional tienen esa formidable capacidad, ¿no? Y esa que no lo tienen en muchos sitios, de tener una muy buena formación teórica, porque tienen unos maestros formidables y además unos archivos a la mano interesantes. Y además si pueden empezar a establecer comparaciones, porque están sucediendo en otras zonas de la región andina, pues será también maravilloso y formidable. Aquí ya cada vez hay más estudiantes colombianos que lo estamos viendo, que se mueven en los sur de Ecuador, que se mueven en Perú, que están interactuando con estudiantes, estudiosos, investigadores de temas similares en otras regiones de América Latina, rompiendo esos compartimentos de tango, que ahora mismo todavía no atan para conseguir resultados. Y luego además la circulación de los productos de ustedes hay que mejorarla sustancialmente en el resto del continente. Prácticamente es muy difícil que un estudiante de Chile o del norte argentino tenga conocimiento de lo que están trabajando ustedes acá en la Nacional. Tiene conocimiento de lo que se está publicando en Francia o en una universidad gringa, pero no lo que se está produciendo. Estoy mirando, por ejemplo, ahora mismo a Ramiro con la sal, ¿no? Hay mucha gente trabajando sal y es curioso, ¿no? Cuesta mucho trabajo que la gente que está trabajando, por ejemplo, sal en otros sitios de América se esté en conexión. Y quería referirme a la discusión graciosa de estos días. Y tengo un formidable estudiante que conoce muy bien, Ramiro, que está trabajando minería en Antioquia, la minería, ustedes saben, la base fundamental es el mazamorreo. Y yo le decía, tendrás que explicar, él además es una persona que lo conoce muy bien, porque ha estado trabajando como mazamorrero durante casi toda su vida. Él me comentaba, decía, yo cuando iba a salir con mi novia el sábado, que el viernes me iba con un amigo, nos fuimos por la batea y sacamos un castellano, 2 castellanos, ya teníamos para la cerveza, el cine. Más directa aplicación del mazamorreo, imposible. Y yo le explicaba, bueno, pues digo, una de las cosas que nos falta es que tú expliques el modo de producción mazamorrero. Cómo es, cómo funciona desde el aspecto técnico hasta cómo son los insumos, los precios, las medidas, los nombres, las bateas tienen nombre, el recodo en el río donde se trabaja, eso tiene un nombre, la barreta tiene nombre, todo tiene un nombre y además tiene un precio. ¿Qué se necesita para hacer mazamorreros? ¿Cómo son los insumos? No hoy, sino caray, con la documentación del 18, ¿no? Claro que sí. Dice, hay un problema. ¿Cuál? Y me dice que si yo voy en mi departamento y yo digo que estoy trabajando sobre el modo de producción mazamorrero, me van a decir que soy un antiguo porque ya nadie trabaja modo de producción. Dicen que no me van a echar cuenta, me van a dar bola, me van a decir que soy un antiguo, un anticuado. ¿Qué hago yo estudiando modo de producción? Sí, cambian el nombre. Dice, no, si le cambio el nombre no hay ningún problema. Bueno, cambian el nombre. Estamos también con ese debate todavía, como si de pronto decir determinadas palabras suena feo, suena rancio, suena antiguo. ¿Por qué? Si no las tenemos resueltas. Ustedes no se dan cuenta de que hay cosas ya que hay palabras que son tan feas decirlas. No habla casi de mano de obra. Inversiones de capital. Explicación de una técnica. Feo, eso es antiguo. Ahora todo tiene otro nombre, es más, si tiene 3 palabras para definir lo mismo, mucho mejor. Bueno, si no hemos resuelto lo que ¿cómo es posible? ¿No te parece eso? Estamos todavía con un problema de lenguaje grande. Y todos meternos en un carnaval perenne. Pues, estudiar sin resolver.
¿Tienes ahí más preguntas, comentarios? ¿Por alusiones, Ramiro? ¿Por alusiones? ¿No vas a decir nada? Bueno, muchas gracias, profesor Marchena, muy interesantes sus ilustraciones, sus conversaciones. A ustedes muchas gracias por la asistencia y esperamos tenerlos muy pronto por aquí de nuevo.